Buenos días, tardes o noches. El día de hoy iniciaremos con la materia de carreteras y continuaremos con la unidad 2, que son generalidades de la ingeniería de tránsito. Y primero, para poder hablar de la ingeniería de tránsito, hay que ver qué es la ingeniería de tráfico o ingeniería de tránsito. Y dice que básicamente la ingeniería de tráfico o de tránsito es una rama de la ingeniería del transporte y a su vez una rama de la ingeniería civil que trata sobre la planificación, diseño y operación de tráfico en las calles, carreteras y autopistas, sus redes, infraestructuras, tierras colindantes y su relación con los diferentes medios de transporte, consiguiendo una movilidad segura, eficiente y conveniente tanto de personas como de mercancías. Es decir, lograr la mayor eficiencia en el movimiento tanto de vehículos como de personas que circulen por las vías. Y para poder hablar también de ingeniería de tránsito hay que ver algunas definiciones. La primera va a ser transitar, que básicamente es ir o pasar de un punto a otro por vías, calles o parajes públicos. Tránsito, que es la acción básicamente de transitar o la acción de moverse, que es un sitio por donde se pasa de un lugar a otro. Y tráfico, que básicamente es el tránsito de personas y circulación de vehículos por calles, carreteras, caminos, por mencionar algunos. Por otra parte, la ingeniería de transporte va a ser la aplicación de los principios tecnológicos y científicos a la planeación, al proyecto funcional, a la operación y a la administración de las diversas partes de cualquier modo de transporte, con el fin de proveer la movilización de personas y mercancías de una manera segura, rápida, confortable, conveniente, económica y compatible con el medio ambiente. Y por otra parte tenemos la ingeniería de tránsito, que básicamente ya vimos que era una rama de la ingeniería del transporte, que dice que es aquella fase de la ingeniería del transporte que tiene que ver con la planeación, el proyecto geométrico y la operación del tránsito por calles y carreteras, sus redes, terminales, tierras adyacentes y su relación con otros modos de transporte, para lograr así la eficiencia en el movimiento de vehículos y usuarios y personas. Bueno, ¿cuál es el alcance de la ingeniería de tránsito? El objetivo principal de la ingeniería de tránsito es conseguir que la circulación de personas y mercancías sea segura, rápida y económica. Y para esto la ingeniería de tránsito analiza lo siguiente. Primero, las características del tránsito, que es que se utilizan diversas magnitudes que reúnen las características de los vehículos y usuarios. Estas magnitudes son la velocidad, el volumen, la densidad, la separación entre vehículos sucesivos, intervalos entre vehículos, tiempos de recorrido y demoras, origen y destino del movimiento, la capacidad de las calles y carreteras, y también se analizan los accidentes, el funcionamiento de paso a desnivel, terminales, intersecciones canalizadas, por mencionar algunas. Y por otro lado se estudia al usuario con todas las reacciones para maniobrar el vehículo, como el ser, la rapidez de reacción para frenar, para acelerar, su resistencia al cansancio, entre otros. Otro de los apartados que va a analizar la ingeniería de tránsito va a ser la reglamentación de tránsito. Dice que se debe establecer en los reglamentos del tránsito la responsabilidad y licencias de los conductores, peso y dimensiones de los vehículos, control de accesorios obligatorios y equipo de iluminación, acústicos y de señalamiento. También se debe tomar en cuenta la prioridad de paso, tránsito en un sentido, tipo de estacionamiento, el control policial con intersecciones y las sanciones relacionadas con los accidentes, por mencionar algunos. Otra parte que nos va a interesar es el señalamiento y dispositivos de control, que ya lo vimos en la norma 34 de la Secretaría y también en el manual de dispositivos de señalamiento. En la materia de sistema de transporte, dice que su función principal es la de determinar los proyectos, construcción, conservación y uso de las señales. Otro apartado más va a ser la planificación vial. Dice que es necesario analizar y realizar investigaciones para poder adaptar el desarrollo de las calles y carreteras a las necesidades del tránsito y de esta manera conocer los problemas que se presentan al analizar el crecimiento demográfico, las tendencias del aumento en el número de vehículos y la demanda de movimiento de una zona a otra. También se debe establecer claramente los objetivos concretos y operacionales que se quiere alcanzar. Y también la administración, que dice que para tener buenos resultados se debe considerar varios aspectos tales como los económicos, políticos, fiscales, de relaciones públicas y de sanciones. Otra cosa o apartado importante va a ser la circulación, que dice básicamente que la circulación y el transporte condicionan en muchos casos las tendencias de desarrollo de las ciudades, dado que la circulación
es anterior al transporte, ya que este es un medio para hacer aquella más cómoda y rápida. Interesa para el establecimiento de un plan de transportes urbanos, el conocer los distintos tipos de circulación, sus necesidades y todas sus peculiaridades que influirán en el plan que se proyecta desarrollar. Bueno, vamos a pasar a un apartado más interesante, que son los elementos básicos de la ingeniería de tránsito. Dice que los elementos básicos que interactúan y se relacionan entre sí para determinar las características de tránsito son los usuarios de las carreteras, que básicamente son los conductores, los peatones y demás personas que pueden ir en los vehículos, además de los vehículos que circulan por ellas y las carreteras mismas o las vías, que dice que se van a aplicar los controles que sean necesarios en las normas para su operación. De esta forma, el tránsito está constituido por tres elementos: los usuarios, el vehículo y las vías, que mencionamos también anteriormente. Actualmente se incorpora un nuevo elemento de toma importancia a la hora de evaluar, diseñar y planificar, como lo es el medio ambiente. Y entonces básicamente los elementos del tránsito van a ser los usuarios, que ya mencionamos, el peatón, el pasajero o los usuarios que van acompañando al conductor y el conductor. Vamos a tener varios tipos de vehículos, como son los terrestres, aéreos, los especiales, que puedan ser en algún caso, en alguna ciudad, algunos barquitos que nos servían para transportar, y también en algunos casos los de tracción animal, y las vías que dependiendo de su función y de acuerdo a su demanda y características fisiogeométricas que sean necesarias. Entonces van a depender de lo que ocupamos en el sitio y en la configuración, población y muchas otras características que tengamos en el lugar. Vamos a ver primero a los usuarios. Dice que los usuarios, bueno, al referirse a usuario, entiéndase como el elemento humano inmerso en el proceso de tránsito. Estos son tanto los peatones como los pasajeros y conductores, que deben ser estudiados en forma clara, ya que el comportamiento del individuo en el flujo vehicular con frecuencia establece las características de tránsito de una vía. Ahora vamos a ver cada uno por separado, tanto el peatón como el pasajero como el conductor. Dice que el peatón, bueno, para esto debemos de conocer las características de su movilidad, pues son los que se exponen a mayor riesgo, porque son los que andan circulando sin un vehículo por la ciudad o carretera. En la planificación, proyecto de operación de la infraestructura vial, se debe tomar en cuenta las características de diversos tipos de peatones. El tiempo de cruce de los peatones es normalmente un parámetro con el que se fija el tiempo de luz verde de los semáforos. Si hay elevado volumen de peatones y serios conflictos de los transeúntes con los vehículos automotores, puede que sea necesario construir pasos peatonales, pasos a desnivel o implementar medidas específicas para garantizar la seguridad de las personas que circulan a pie. Recuerden que no es necesario que siempre sean los pasos a desnivel. A veces con un simple paso peatonal puede hacernos maravillas, y a veces hasta puede ser mejor para la hora de las personas ya de edades mayores. Y también que los discapacitados requieren diseños especiales. Dice que según el reglamento de tránsito, los peatones se regirán por las normas generales de circulación y además quedan prohibidos los siguientes apartados: transitar por la calzada, porque ya vemos que mucha gente a veces no entiende que las banquetas son para los peatones, salvo cuando no existan aceras, las banquetas. En este caso deberán cumplir con las normas establecidas para tal efecto. Detener su marcha sobre la calzada en caso de que vean que hay movimiento de vehículos. Entrar repentinamente a la calzada sin comprobar previamente que los vehículos en circulación permitan efectuar la operación con seguridad. Transitar por las autopistas, llevar elementos que puedan obstaculizar el tránsito, ofrecerse como pasajero en autopistas, estaciones de peaje y cualquier otra área que no esté diseñada para ello, para poder ser pasajero, para poder acceder a algún transporte público. Cruzar las calzadas en forma diagonal, subir o bajar de los vehículos por su lado hacia la calzada. Y bueno, ya que vimos las características que debe tener el peatón y lo que debe de cumplir, vamos a ver al pasajero, que dice que básicamente se dice de la persona que viaja en un vehículo sin conducirlo ella misma. Es el elemento pasivo, pues está sujeto a las maniobras del conductor, bien sea de transporte público o privado. Y por último el conductor, que según la Real Academia de Lengua Española, conductor es aquella persona que guía un vehículo automóvil y debe reunir requisitos legales necesarios, pues
Es el factor activo y principal dentro del sistema, basado en estadísticas que se han comprobado que el vehículo es uno de los medios de transporte más comúnmente utilizados por la población en general. Surge entonces la importancia del estudio de las características que debe tener el conductor para movilizarse en forma segura. Entonces, para ser conductor, se debe cumplir con las características necesarias que nos indiquen nuestros reglamentos de tránsito, ya sea locales, estatales o federales en tal caso. Es también que el conductor es el generador de innumerables factores que influyen en el comportamiento del vehículo a la hora de realizar un análisis del tránsito. Pueden citar su motivación, que es siempre presente, bien sea de forma consciente o inconsciente, de acuerdo al objetivo de su viaje y de acuerdo a su importancia, actuará de alguna forma u otra. También influye su experiencia. Es necesario el aprendizaje previo por medio del cual se adquiere la experiencia necesaria para analizar las situaciones y reacciones antes de que acontezca un accidente. Y el estado del equilibrio emocional, que es que básicamente las emociones fuertes son circunstancias que modifican la conducta, como por ejemplo el miedo, la ira, las preocupaciones, la tristeza y las alegrías. Ahora vamos a ver otro apartado más en el análisis de los conductores, que van a ser sus características. Dice aquí que es indispensable conocer las principales características de los conductores para lograr un proyecto y una operación eficaz de la infraestructura vial. La vista es indispensable, ya que su habilidad visual, estática y dinámica y su campo visual van a ser indiscutiblemente la diferencia en su forma de manejo. También su experiencia o destreza, el tiempo de reacción y percepción, intelección y volición, la edad, fatiga, complejidad de la conducción del vehículo y del entorno, problemas físicos y consumo de sustancias alcohólicas o drogas. Todos estos pueden afectar la operación de un vehículo. También tiene mucho que ver el comportamiento de los conductores, que vamos a tener tres tipos de comportamientos. El comportamiento normal de un conductor, que este se refiere a aquellos conductores que manejan en estado de conciencia en donde cumplen con todos los requisitos necesarios para la conducción de vehículos, es decir, que conduce con prudencia, atento a cualquier situación en la vía y utiliza los dispositivos de seguridad del vehículo, entre otros. La forma correcta de conducir. Luego está el comportamiento modificado del conductor, en donde se encuentra alterada la conciencia del conductor por distintos factores, los cuales pueden ser el consumo de sustancias psicotrópicas, estupefacientes, estados de ánimo, distracción o por el uso de celulares. Entonces, por otra parte, vamos a tener el comportamiento de los conductores. Que va a haber dos tipos de comportamiento. El comportamiento normal del conductor, que este se refiere a aquellos conductores que manejan en estado de conciencia en donde cumplen con todos los requisitos necesarios para la conducción de vehículos, es decir, que conduce con prudencia, atento a cualquier situación en la vía y utiliza los dispositivos de seguridad del vehículo, entre otros. Y por otra parte tenemos un comportamiento modificado del conductor, que es donde se encuentra alterado la conciencia del conductor por estos factores, los cuales pueden ser el consumo de sustancias psicotrópicas, estupefacientes, simplemente los estados de ánimo o una distracción por el uso de celulares, por mencionar algunas opciones. Por otra parte, ahora ya dejando el usuario atrás, vamos a pasar al vehículo. Dice que el vehículo es uno de los elementos primordiales para el análisis de tránsito. Por lo tanto, debe dársele la atención requerida. Las normas que rigen el proyecto de calles y carreteras se basan en gran parte en las dimensiones y características de operación de los vehículos. Por ello, se considera un vehículo hipotético cuyas dimensiones, pesos y características de operación son utilizadas para establecer los lineamientos que regirán nuestro proyecto. A este vehículo se le llama vehículo de proyecto, lo veremos cuando veamos la parte de proyecto geométrico. Y debe poseer características similares a las de mayor número de vehículos que circulan por la vía. Y bueno, vamos a ver una definición del vehículo, que básicamente es un medio de locomoción que permite el traslado de un lugar a otro según el reglamento de la Ley de Tránsito Terrestre de nuestro país, y se considera vehículo todo artefacto o cosa capaz de circular por las vías públicas o privadas destinadas al uso público permanente o casual, y cuando traslada a personas o objetos es llamado vehículo de transporte, como por ejemplo el tren, el automóvil, el camión, el carro, el barco, el avión, la bicicleta y la motocicleta, por mencionar algunos. Vamos a ver los tipos de vehículos. Los vehículos pueden encontrarse de diferentes formas y para diferentes fines.
Esto va a depender de las necesidades que se presentan cada día y se pueden clasificar de la siguiente manera: vehículos terrestres, los cuales son adecuadas, incluyendo las áreas, obras y dispositivos para permitir el tránsito seguro y confortable. Que dependen grandemente de sistemas de calles ofreciendo servicios de transporte. Muchas veces estos sistemas tienen que operar por arriba de capacidad con el fin de satisfacer los incrementos de demanda por servicio de transporte, ya sea para tránsito de vehículos livianos, tránsito comercial, transporte público, acceso a las distintas propiedades o estacionamientos, por mencionar algunos, originando obviamente problemas de tránsito, cuya severidad por lo general se puede medir en términos de accidentes y congestionamiento vial. A pesar de que en los últimos tiempos y con los avances tecnológicos se ha logrado proyectar y construir sistemas viales más acordes con el entorno urbano de las áreas adyacentes y a los requerimientos operacionales de los vehículos que los utilizan, al igual que diseños urbanos consistentes con los requerimientos del tránsito vehicular, de peatones, carga, transporte público y uso del suelo urbano, los problemas de tránsito en muchos lugares aún persisten. A continuación se enunciarán 4 factores que podrán ser los contribuyentes a estos problemas y que deben ser tomados en cuenta en cualquier intento de solucionarlos. Vamos a ver las 4 formas o 4 factores en los que podrían ponernos problemas al tránsito. Dice aquí que diferentes tipos de vehículos en la misma vialidad. Y vamos a ver las características, que básicamente dice que diferentes dimensiones, velocidades y características de aceleración, automóviles diversos, camiones y autobuses de alta velocidad, camiones pesados de baja velocidad, incluyendo remolques, vehículos tirados por animales, que aún subsisten en algunos países, motocicletas, bicicletas, vehículos de mano. Entonces, la variedad de vehículos puede hacer que el tránsito se vuelva lento y se congestione. Si tenemos puro vehículo rápido en alguna vía, la vía va a ser más fluida.
Pero tenemos vehículos que van alentando la vía, probablemente la vía sea más lenta. Un segundo punto dice que es la superposición del tránsito motorizado en vialidades inadecuadas. Que dice que relativamente hay pocos cambios en el tránsito urbano, las calles son angostas, torcidas y con pendientes pronunciadas, aceras insuficientes y carreteras que no han evolucionado. Entonces básicamente pueden encontrar vehículos ocupando espacios sobre la misma vía que se usa para el tránsito, y esto ocasionarnos cuellos viales o cuellos de botella. También un tercer punto, la falta de planificación en el tránsito. Y aquí tenemos las calles, carreteras y puentes que siguen construyendo con especificaciones inadecuadas o antiguas para las características funcionales. También el rol, la clasificación y calificación de las nuevas vialidades, obras de infraestructura, tal como puentes, túneles, por mencionar algunos. Las intersecciones proyectadas con una mala concepción, desarrolladas e implementadas sin base técnica, inadecuada política de estacionamiento con la carencia de una. Y por último vamos a tener la tercera opción, que es la solución parcial de bajo costo, que básicamente consiste en el aprovechamiento máximo de las condiciones existentes con el mínimo de obra material y el máximo en cuanto a regulación funcional del tránsito, es decir, aplicar normativa pero utilizar la menor cantidad de dinero. Y dice que a través de esta técnica depurada, así como disciplina y educación por parte del usuario y a la coherente localización de actividades con respecto al patrón de uso del suelo y las características físicas del sistema vial de acceso, incluye, entre otras cosas, la legislación y reglamentación adaptadas a las necesidades del tránsito, las medidas necesarias de educación vial, la organización del sistema de calles con circulación en un sentido, el estacionamiento de tiempo limitado, el proyecto específico y apropiado de señales de tránsito y semáforos, la canalización del tránsito a bajo costo, la priorización y eficiencia de organización del transporte público, de calles y aceras peatonales, así como las facilidades para la construcción de terminales y estacionamientos. O sea, hay que tratar de ver que con el mínimo presupuesto poder lograr hacer o aplicar la mayor cantidad de beneficios. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí y nos veríamos en la siguiente clase con el segundo tema, que es el de aforos de tránsito.